Bueno, como decía, un tiempo muy hermoso de alabar a Dios, de darle la gloria a Él. Hemos cantado Te adoro por quien eres tú. Y es que esto se trata de Él. A veces venimos pensando que, no sé, que somos nosotros ciertos protagonistas, pero eso de mirarnos a nosotros es mejor mirar a Dios porque se trata realmente de Él. Dentro de lo que es el culto, por lo menos para mí, hay quien dice qué parte del culto puede ser más importante o no, pero para mí siempre la parte más importante del tiempo este que nos reunimos juntos es el tiempo de la alabanza, el tiempo en el que adoramos a Dios y el tiempo en el que realmente nosotros ofrecemos a Dios algo. Él va a cumplir, Él luego cumple con su palabra, Él luego cumple tocando nuestro corazón, el Espíritu Santo se mueve, la parte de Dios siempre está. Él es fiel y Él sabe lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Pero te adoro por quien eres tú significa vengo aquí por ti, vengo a darte lo mejor. Y por eso a veces cuando se acaba este tiempo así, me parece que no hemos quedado en lo mejor. Pero es porque Dios merece más. Dios merece siempre que le demos más tiempo, más de nuestro corazón. Y a veces denota también en nosotros que durante la semana hemos podido tener poco tiempo para poder abrirnos a Dios de esta forma como lo hacemos a través de las canciones, ¿no? Y deberíamos de practicarlo más, ¿no? Durante la semana. Bueno, para los que no me conozcan, porque yo hay muchas caras que ya no conozco. Yo conozco el edificio, a Miguel, a Bernardo, a algunos otros, pero la verdad es que miro y parece que estoy en otro lugar distinto, ¿no? Por la pandemia pues ya llevamos, y entre mi trabajo y tal, pues casi 2 años que no pisamos este lugar. Y la verdad es que lo echábamos en falta y echamos en falta pues veros, estar aquí. Yo he echado aquí los dientes como cristiano, como aquel que dice, con Bernardo, el compañero de trabajo de Miguel. Y bueno, eso se echa mucho en falta, ¿no? Y a veces la pandemia pues nos ha tenido allí un poco aislados también, a vosotros aquí, y gracias a ese chisme, pues cada domingo, cada primero de mes, hemos estado con vosotros. Y en Lucena, en el local de cultos, pero siguiendo con vosotros el culto, y nos ha gustado mucho poder hacerlo, ¿no? Porque nos ha mantenido, aún en la distancia, nos ha mantenido cercanos, ¿no? Y ya está. No os veíamos, porque solo enfocan para acá, y ya está, pero sabíamos que estabais ahí. Bueno, yo quería en esta mañana compartir algo, espero poder ser breve, yo sé que lleváis el tiempo muy controlado, allí en Lucena no lo llevamos controlado y esa es mi perdición, y tengo que refundir casi un tema de 2 semanas en un ratito, ¿no? Pero creo que sí, que lo vamos a poder hacer. Mira, yo quiero hablaros en esta mañana acerca de cómo ser buenos administradores del tiempo. Cómo organizar bien nuestro tiempo. Cómo darle importancia al tiempo. Y vamos a abrir la Biblia en el Salmo 90, versículo 12, que nos va a servir un poco de base. El Salmo 90, 12 dice: enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Lo voy a leer otra vez. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Esta es la versión Reina Valera del 60 y en la versión Palabra de Dios para Todos, pues lo dice un poquito más directo. Es una versión que habla más directo y a lo mejor nos puede ayudar a entender rápidamente lo que quiere decir este texto. Dice: haznos entender que la vida es corta, para así vivirla con sabiduría. Haznos entender que la vida es corta, para así vivirla con sabiduría. Este es un salmo titulado Una oración de Moisés, varón de Dios, en el que viene a ponernos de manifiesto en el salmo que Dios es eterno y que tiene todo el tiempo del universo. Dios era, es y será. A Él no se le acaba el tiempo. Pero el Salmo también viene a poner de manifiesto que el ser humano, nosotros,
somos transitorios. Eso quiere decir que nuestro tiempo se pasa y que tenemos una cantidad de tiempo asignada, diría que pequeña. Cuando pensamos en Dios, pensamos en alguien infinito. Pensamos en el universo y pensamos en algo que no tiene fin. Pensamos en Dios y sabemos que la eternidad no la podemos ni medir, se nos escapa. Pero a la vez que pensamos en Dios, si pensamos en nosotros, estamos pensando en algo chiquitito. Piensa en el universo y búscate tú ahí. Y te ves, bueno, no creo que te veas, pero si te ves una hormiguita, una chinche, algo muy chiquito. Pues así tenemos nosotros que imaginarnos el tiempo nuestro, el tiempo que se nos asigna, el tiempo que tenemos con respecto al tiempo que tiene Dios. Nosotros somos transitorios, somos finitos, nuestro tiempo acaba y eso hay que tenerlo en cuenta. De tal manera que al tener el tiempo tan contado, tan escaso, tan justo, aunque a algunos nos parece que una vida es larga, cuando ya vas cumpliendo años dices, bueno, ¿y dónde los he echado? ¿Dónde se han ido? Si esto ha pasado rapidísimo. Y es que no tenemos realmente tanto tiempo. En la Biblia tenemos, entre otros, el caso de alguien que no administró bien. Y es el caso del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15. No lo vamos a leer, pero sé que todos lo habéis leído y sabéis de qué va esa historia, ¿no? En este caso es de una administración económica. Este hijo le pidió a su padre la parte que le correspondía a él de sus bienes para administrarla a él. Nosotros, en cambio, si esto lo aplicamos a una administración del tiempo, nosotros no es que le hayamos pedido a Dios que nos dé nuestra parte, es que ya nos la ha dado, nos la ha asignado. Nosotros cuando nacemos se nos ha puesto un cronómetro, un tiempo, eso empieza a contar. Pero es que cuenta hacia atrás, ¿vale? El cronómetro ese cuenta hacia atrás y va descontando hasta que llegue a cero. El hijo malgastó todo cuanto tenía. Lo tiró, lo derrochó, lo invirtió en lo que no era correcto. ¿Podía haberlo administrado bien? Yo siempre he pensado en esta historia que si el hijo con esos bienes hubiese administrado bien las cosas, la historia habría sido otra. Habría ido bien, habría podido luego seguramente tener una relación con el padre, el ser independiente, que es lo que buscan todos los jóvenes hoy día, ¿no? Ser independientes, poder mantenerse, ¿no? Y no salir de esa forma tan brusca como salió el hijo pródigo, sin saber lo que tenía que hacer y sin saber lo que iba a hacer. Podía haber administrado bien, pero no lo hizo. Necesitó reflexionar. Y en esa reflexión encontró que tenía que volver con su padre, tenía que volver a la casa donde realmente le daban todo lo que necesitaba, donde le ponían orden. Es como los hijos cuando se van a la universidad, llegan a su piso y es un desastre. Cuando vuelven en vacaciones ya está la madre esperándolos a ponerle las pilas y marcarles un orden, marcarles lo que tienen que hacer. Ya no se levantan a cualquier hora, ya les levanta las persianas y les ayuda a ordenar el tiempo. Pues así necesitó el hijo volver a su casa para que su padre le pusiera orden en su vida, que estaba totalmente desordenado y lo había malgastado. La buena noticia siempre es que cuando volvemos, cuando reflexionamos y volvemos, Dios está ahí. Dios siempre está ahí, por eso decía antes que Dios cumple su parte. Dios nunca ha dejado de hacer lo que Él tiene que hacer. Ese casi diríamos que no es nuestro problema, eso es nuestro beneficio. Nos beneficiamos de cosas, de cómo es Dios, a veces sin merecerlo, porque no lo merecemos, ¿no? Pero el papel del hijo es siempre volver a casa al cobijo del Padre. Mirad, Dios nos ha dado todo lo necesario para vivir, todo lo que necesitamos. No nos da capricho, alguno puede pensar y tener un nivel de cosas muy alto, de lo que quiere tener en la vida, pero yo creo que eso no es lo que Dios quiere para ti, ni es lo que es importante. Y cuando cumples años te vas dando cuenta de que menos importante es todavía el que tengas una vida muy cómoda o llena de posesiones o propiedades o lo que sea, ¿no? Pero
lo que sí es cierto es que Dios nos da lo necesario para vivir, pero nos da algo muy importante y es el tiempo. Nosotros no podríamos administrar nada de lo que tenemos en la vida. Tú piensas qué es lo que haces en tu vida en lo que el tiempo no esté incluido. No hay nada. El contador, como decíamos, el cronómetro que va hacia atrás, va descontando. Te vas al cine, ves una película de 2 horas, pues has perdido 2 horas de tu tiempo. Te ha costado los 7 euros de la entrada más 2 horas de tu tesoro del tiempo. En eso tenemos que ser bastante conscientes y es lo que yo creo que Dios quiere que nosotros, de alguna manera, a pesar de lo torpe que yo lo pueda explicar, pero que de alguna manera nos vayamos de aquí esta mañana y recuperemos la conciencia de que el tiempo no se puede malgastar, no se puede tirar de cualquier manera. El tiempo es parecido al dinero. Es parecido, no es igual, pero es parecido al dinero en cuanto a que lo podemos gastar bien o lo podemos gastar mal, darle un buen uso o desperdiciar. En ese sentido, son iguales los dos. El hijo pródigo, ¿qué hizo? Lo malgastó. Tenía una fortuna y la tiró. Pensó que eso no se iba a acabar, que eso simplemente en sus placeres y en sus cosas. Nosotros podemos hacer lo mismo, pero el tiempo tiene algo diferente, tiene una connotación diferente. Yo creo que es lo que lo hace importante, realmente importante. Y es que desde que te lo dan, siempre va descontando. Tú amaneces el lunes con 10 euros en el bolsillo y llega el viernes y si no has sido un mano rota, no has tenido que comprar nada, ¿no? Dices, lo voy a guardar porque, ¿no? Llega el viernes, miras y están los 10 euros. No se van, menos que lo pierdas o algo, pero si no, ahí están, los 10 euros. Pero tú amaneces el lunes y tienes 24 horas. 24 horas. Pero cuando llega el martes, dices, bueno, ¿dónde están las 24 horas del lunes? No acumulas, ya las has perdido. Hay que saber en qué las hemos gastado. Algunos empiezan a pensar y dicen, bueno, no sé lo que he hecho. A mí muchas veces me pasa que tengo a lo mejor 10 o 20 euros en la cartera, y mi mujer lo sabe que los tengo. Entonces, cuando pasan 2 o 3 días o 4, a lo mejor pues he ido a la compra, he pasado a comprar alguna cosa en el Mercadona, o he tenido que comprarle algo a los niños, lo que sea. Cosas que yo a lo mejor no le doy importancia, pero ya no tengo los 10 o los 20 euros. Claro, luego me pregunta, ¿qué has hecho con los 20 euros? Y yo no me acuerdo. Yo empiezo a pensar y digo, yo no sé dónde he echado yo los 20 euros, pero sé que no los he malgastado. Yo sé que los he gastado en cosas que eran necesarias, que yo no me he ido de bares, de cervezas, que no me he comprado ningún capricho para mí, en fin, pero no sé dónde he echado ese dinero. No recuerdo muchas veces en qué lo he administrado. Y eso nos pasa con el tiempo. Llega el martes, como decía, y tú dices, ¿y el lunes? ¿Qué hice ayer? Tendríamos que hacer ese ejercicio muchas veces porque nos ayudaría a darnos cuenta de que el martes, si lo piensas el martes, dices, bueno, para que el miércoles no me pase lo mismo. Voy a emplear bien el martes. Voy a darle un uso adecuado, ¿no? A ninguno se nos escapa y una de las luchas más importantes que tenemos los creyentes es la de hacer lo correcto con nuestro tiempo. Es un caballo de batalla siempre, siempre. Y no creo que yo sea distinto a los demás. Creo que todos somos más o menos por las cosas que pasamos y como pastor por lo que te cuentan algunos que tienen sus luchas, sus dudas, sus cosas, ¿no? Sus peleas espirituales, te das cuenta de que la mayoría de las veces es esta lucha, de que pasamos el tiempo y lo hemos gastado en cosas que no tienen nada que ver con Dios y hemos de alguna manera debilitado nuestra vida espiritual y a partir de ahí empiezan a venir muchas luchas y muchas cosas que podíamos evitarnos. Tenemos siempre esa lucha de hacer lo correcto con el tiempo y con el deseo de tener tiempo de calidad con el Señor. Es un deseo que muchos de los cristianos tenemos, ¿no? Para leer, para orar, para compartir. Es como un deseo que está ahí dentro y que nos gustaría a todos materializarlo. Ser como más espirituales, ¿no?
Y a veces hasta nos enfocamos en personas, pensando que esas personas son más espirituales, pero a veces a lo mejor si les preguntamos, a lo mejor cuando nos cuentan en qué emplean el tiempo, ya no nos gusta tanto, ¿no? Cuando alguien te dice que tiene las rodillas peladas de orar o que ora, se levanta a las 5 de la mañana a orar y tal, y que luego dedica un tiempo a la Biblia y claro, tú dices, esto es demasiado para mí, A veces queremos los resultados, pero no queremos la inversión. Tenemos que reconocer que esa lucha viene siempre porque estamos demasiado sobrecargados u ocupados de cosas que parecen importantes. Porque para administrar bien el tiempo hay que tener prioridades. Igual que en lo económico. Tú no puedes gastar el dinero en lo primero que se te ocurre. Y menos cuando tienes una familia. Tienes que tener prioridades. Tu casa, el alimento, el vestido. Ahorrar un poquito para si viene alguna situación imprevista. Tú tienes que tener prioridades en cuanto a lo económico y en cuanto al tiempo. Tenemos que tener prioridades para poder emplearlo en lo correcto. Por eso, el salmo que hemos leído, lo que le pide al Señor es sabiduría para poder administrar los días. Sabiduría para darme cuenta de que tengo días de tiempo y quiero administrarlos bien, para que no se desperdicie. El enemigo no puede vencernos. Eso lo escuchamos muchas veces, nos lo dicen, nos hablan de que somos guerreros, de todas esas cosas, ¿no? El enemigo no puede vencernos, pero el enemigo es muy listo. Muy listo, muy listo, muy listo. Y el enemigo lo que hace es distraernos. Y para ello, ¿qué emplea? Ocuparnos. Nos ocupa el tiempo. Nos ocupa el tiempo de tal manera que no crecemos espiritualmente. Y ya no hacemos lo que tenemos que hacer. Desperdiciamos el tiempo que tenemos. Nos distrae. Si nosotros priorizamos, estamos atentos a eso, y priorizamos, nos vamos a dar cuenta de que podemos liberar una gran cantidad de tiempo cada día. De tiempo, no es para que te vayas al sofá, a ver tu serie preferida, tengo tiempo libre. Podemos liberar tiempo para relacionarnos con Dios. Tiempo para tener comunión con Él, tiempo de intimidad con Dios, tiempo para que el Espíritu Santo nos pueda hablar de la palabra, de lo que leemos, no hacerlo corriendo y rápido, ¿no? ¿Cuántos escuchan de que yo es que no he tenido tiempo en todo el día y cuando llego por la noche quiero leer un salmo, pero me quedo en los 3 primeros versículos porque me duermo, ¿no? Es como usar la Biblia para un somnífero. Tienes que hacerlo en el tiempo adecuado. Tienes que hacer las cosas en el tiempo que hay que hacerlas. Hay muchos cristianos, creyentes, con frustraciones por este motivo. Porque no están empleando bien su tiempo. Yo no sé si tú te sientes frustrado. Si como creyente tú sientes, porque algunos están muchas veces esperando, el Señor tiene un llamamiento para mí. El Señor tiene algo para mí. Después de 30 años tiene algo para mí, ¿no? Y sienten como que no rentabilizan su vida espiritual, como que no avanzan, y se sienten frustrados, ¿no? La frustración es un sentimiento desagradable, de tristeza, de desilusión, de desánimo, por no alcanzar los objetivos, los retos que uno interiormente siente. Porque yo cuando pienso en Dios, cuando hacer la prueba, el primer día que os pongáis a orar media hora delante de Dios, empezáis a tener visión, empezáis a tener planes, empezáis a tener deseos, empezáis a tener ganas de Dios. Pero ¿qué ocurre? Que eso luego al no darle una continuidad en el tiempo, pues nos frustra, porque no llegamos a consolidar nada. En Isaías 55 dice, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no satisface? Esto lo podemos aplicar también al tiempo. ¿Por qué gastamos el tiempo en aquello que no nos alimenta espiritualmente? En aquello que no nos va a aportar nada significativo.
Cada uno que piense su día, pero yo hice la prueba y me salían muchas horas que podía recuperar para Dios, ¿eh? Yo hice la prueba y pensando en 2 o 3 días, porque más allá la memoria no me da, pero 2 o 3 días podía alcanzar y dije, ahí va, pues son muchas horas. Y yo diciendo, es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. Y además se lo decía al Señor. Dijo, a lo mejor por eso el Señor me habló de esto, ¿no? No tengo tiempo. Y me gustaría tener tiempo, ¿no? Y en esa reflexión es cuando te das cuenta de que podía haber quitado esto, podía haber quitado aquello, esto tampoco era necesario, esto era de otro día y lo he adelantado. Es decir, podemos recuperar mucho tiempo simplemente gastándolo en lo que es adecuado y en lo que satisface. Cuando pensamos en el tiempo diario, cuando pensamos en lo que lo usamos el día, las 24 horas, podemos pensar que lo que hacemos no es malo. Yo lo empleo, pero no he hecho nada que sea, no sé, malo, que sea algo de lo que me tenga que avergonzar o algo, ¿no? Pero el hecho de que no sea malo no quiere decir que sea lo más adecuado. No tiene por qué ser malo, pero no es lo adecuado porque desplaza o de alguna manera gasta el tiempo que debes dedicar a Dios y debilita tu vida espiritual. O sea, no es que hagas cosas malas. Si ves una película no es malo, pero a lo mejor la estás viendo cuando en el día tú no has dedicado ni un momento a ir a la presencia de Dios. Si te paras a pensarlo y a pensar las prioridades, empieza tu conciencia a decirte, me rentaría más, si en vez de estar aquí hasta la 1 de la mañana, despierto, viendo una película, me voy a mi habitación y oro, leo y me acuesto con un corazón lleno. Por eso tenemos que pensar que sin ser malo puede no ser adecuado. Pablo en 1 Corintios dice que todo está permitido, pero dice algo, y es que no, ni todo es provechoso, ni todo es constructivo. Y esa es parte de la reflexión a la que tenemos que llegar hoy. No todo es constructivo, ni todo es provechoso. No nos aprovecha de nada. El tiempo que gastamos en el ocio, muy pocas cosas nos aprovechan. Cuando estaba en esta parte, pensaba, no sé por qué vino ese pensamiento, ¿no? Y creo que he acertado, ¿no? Porque pensaba precisamente en los retiros que hemos tenido como iglesia, en estos años de vida que llevo, ¿no? Los retiros que hemos estado. Y son tiempos que todo el mundo los vive con una intensidad increíble. Además, sales a tomarte una Coca-Cola en los tiempos libres, sales a tomarte algo con los hermanos y están hablando de la predicación, están hablando de que el Señor me ha tocado, el Señor me ha hablado de esta manera. Y dice, bueno, y es precisamente porque en ese tiempo concentramos, en esa semana, concentramos mucho tiempo para Dios. Y descubrimos de lo que Dios es capaz de hacer cuando nosotros le damos de nuestro tiempo. Nos pasamos media vida luchando con nuestros problemas en la carne, con el pecado, con la debilidad. Yo creo que eso es todos los días, todos los días. Señor, ya he vuelto a meter la pata, ya otra vez he caído en lo mismo, otra vez. Siempre estamos en esa lucha del cristiano y no nos damos cuenta de que si liberamos tiempo, lo administramos bien y lo invertimos en Dios, vamos a adquirir la fortaleza necesaria para vencer esa lucha. Vamos a ir por delante de esa lucha. No nos va a vencer las circunstancias, no nos va a vencer. Van a venir problemas y van a venir tentaciones, pero nosotros vamos a ir por delante, con la fuerza, con la estabilidad espiritual como para poder luchar contra eso y vencerlo. Hay un concepto que escuché hace mucho tiempo y, bueno, un concepto que cuando pienso en él, pues digo, otra cosa más que uno no hace bien, igual que, y es el concepto del diezmo del tiempo. Porque
cuando pensamos en el diezmo, que también es una lucha en muchas iglesias, el diezmo, la ofrenda, unos no entienden por qué, otros son más rácanos y no quieren darle a Dios su parte, y Dios no necesita dinero, y empezamos a elucubrar con esas cosas y somos poco buenos administradores, de tal manera que en esa mala administración no encontramos cabida en nuestro corazón para el diezmo siquiera. Pero también está ese concepto del diezmo que escuché, y es que en 24 horas, si tú diezmas una décima parte de tu diezmo, tienes 2 horas, 40 minutos, si no me equivoco, 2,4 horas para Dios. Sí, Señor, te doy el diezmo. El 90% del día va a ser para mí, pero la décima parte va a ser para mí. No sé qué pasaría, pero también lo he pensado en mi vida. Si yo diezmara todos los días 2 horas, 40 minutos, sería otra persona espiritualmente hablando, tendría otra visión distinta, abarcaría otros planes. El Señor me podría dar otra serie de instrucciones que quizá ahora pues no puede darme. 2 horas, 40 minutos en la vida de cada uno de nosotros, diaria, es mucho tiempo. Aunque nos parezca poco, pero invirtiéndolo en oración y en la lectura de la palabra, indagando en Dios, es un tiempo precioso. Es un tiempo que nos haría personas creyentes de calidad. ¿Por qué? Porque no solo inviertes, cuando tú inviertes el diezmo del tiempo, sino que eso te ayuda a que el otro 90% del tiempo Dios ya te ha dado la sabiduría, es lo que dice el Salmo 90:12, Dios ya te ha dado la sabiduría al estar en su presencia para administrar bien el otro 90%. O sea que no es solamente darle el 10% a Dios, es que el otro 90% lo empleas correctamente para el Señor. Eso tiene una gran ventaja. Volviendo al ejemplo del hijo pródigo, yo te diría que si sientes que estás malgastando tu tiempo o que ya te has fundido casi todo, porque el hijo pródigo se lo fundió todo, no sabemos si nos lo hemos fundido o no, porque quién sabe lo que le queda de tiempo. Yo sé que me queda menos que cuando tenía 18 años, me queda bastante menos, pero eso tampoco lo podemos saber, porque el cronómetro está puesto y tiene que llegar a 0 y unos llegan antes y otros después. Ahora, con la pandemia que nos ha tocado vivir, muchos miles de personas se les ha puesto a 0. Pero de forma brusca han llegado y han dicho, venga, se han cobrado toda la deuda y lo han dejado sin tiempo ninguno. Y en eso tenemos que pensar, tenemos que ser conscientes de que eso puede pasar. En el mes pasado también reflexionaba sobre esto porque he perdido 2 hermanos dentro del grupo de policías cristianos, un guardia civil en Madrid, un policía nacional en Córdoba, y bueno, los 2 han muerto rápidamente, sin apenas tener tiempo de días, ¿no? En 8 o 10 días, pues se han ido, ¿no? Y leyendo sobre sus vidas y leyendo sobre lo que habían hecho, ¿no? Pues, no sé, yo sentía por lo menos admiración, ¿no? Porque incluso el hermano que murió en Córdoba decía a la familia, no os preocupéis que el Señor me ha enviado aquí, porque aquí hay alguien que tiene que escuchar el Evangelio. Y claro, los médicos le han dicho, el marido se muere en días, ¿no? No le queda mucho tiempo. Pero él decía, de Córdoba me queda por pisar uno solo, un hospital. ¿Sabes? Cuando Dios me da algo para ir ahí y predicar, ¿no? ¿Qué manera tan distinta de ver las cosas? Bueno, pues en sus últimos días predicó a más de 70 personas el Evangelio. Entonces, era un hombre muy activo, el de Madrid igual, ¿no? Y yo pensaba sobre esto, sobre el tiempo. Son personas que el Señor les va a poder decir, has empleado bien el tiempo. Lo has hecho en lo importante, en lo que merece la pena. Porque a todos vamos a tener que llegar a ese momento donde el contador se pone a 0, todos, aunque no queramos pensarlo. Pensaba en ese ejemplo también de Sansón. Digo por aquellos que piensen que se han fundido casi todos. Sansón perdió el tiempo
empleó sus dones y sus capacidades en lo que no tenía que hacer, se distrajo continuamente y no rentabilizó lo que tenía de parte de Dios. El tiempo no lo rentabilizó en nada. Pero en el último momento, cuando él recurrió a Dios, sus últimos minutos, Dios los volvió a rentabilizar. Dios volvió a utilizarlo en esos últimos minutos para hacer lo que él quería. Y nosotros siempre estamos a tiempo de volver a Dios, volver como el hijo pródigo y decirle, Señor, ayúdame a saber rentabilizar mi tiempo, a contar los días, a utilizarlos bien. Dirígeme tú, dame sabiduría. Y es, creo, lo que el Señor nos quiere dejar en esta mañana. Yo ya termino y dejando un consejo práctico. Puede haber muchos, ¿no? Pero yo voy a dar un consejo práctico que es fruto no solamente de las canas, sino también de haber escuchado a otros que pasaron este camino antes que yo. Y hay que escuchar a los más veteranos, a los que han ido por delante y han pasado por las cosas y nos avisan y nos dicen, ¿no? Y siempre he escuchado de cómo comiences en la mañana va a depender tu día. Como tú comiences cuando te levantas, así va a ir tu día. Los israelitas en el desierto tenían que recoger el maná en la mañana temprano, porque cuando iba avanzando el día y llegaba el calor, se echaba a perder. Y tenían que recoger cada día lo de ese día. No adelantaban, no podían guardar para otro día. Cada día el Señor les daba para ese día. Y lo tenían que recoger temprano. Y el tiempo que nosotros invertimos para Dios es un principio similar. Tienes que emplearlo cuanto antes en la mañana, porque luego ese de calienta el sol y se estropea, pero ahora en verano efectivamente calienta el sol conforme avanza la mañana, pero es que conforme avanza la mañana empiezan a surgirte las cosas, los compromisos, las cosas que hay que hacer, tu mujer, tu marido, que te van diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, que te tienes que ir a trabajar, empieza la carrera, el estrés diario. Y ya llega un momento que hasta la noche dices, bueno, quería, pero no he podido. Cuanto antes, por eso te digo, mi consejo es que si has recibido bien el tema este de administrar tu tiempo, administrarlo bien delante de Dios, es que lo comiences cuanto antes en la mañana. Para que tu día, como decía antes del diezmo, le vas a dedicar temprano a Dios un tiempo y Él te va a ayudar que el resto del día sea mucho mejor de lo que tú esperabas, porque te ha dado sabiduría para administrar lo que a ti te correspondía. ¿Amén? Bueno, pues que el Señor lo bendiga.